baby. Good morning. Hi. Hola, bienvenidos a mi huerto, mi casa. Yo soy Ana. En el video de hoy es un poquito diferente. Mi intención para este video era grabarlo afuera, pero está haciendo demasiado viento al grado de que no puedo hablar mucho. Una, ando enferma. Dos, está haciendo frío. Y tres, está haciendo muchísimo viento. Y el aire o el viento se lleva mi voz y entonces no me pueden escuchar muy bien, así que al último pues decidí grabar aquí adentro. Espero que les guste el video. El video de hoy es un poquito diferente a todos nuestros últimos videos que hemos hecho. Casi no me gusta hacer este tipo de videos porque considero que yo no soy experta en el tema. Yo no sé mucho, entonces creo que no soy nadie para dar un consejo, pero sí quiero compartir contigo 6 cosas que a mí me han ayudado bastante con el paso de los años y que me recuerdo cada temporada a mí misma, que estoy al pendiente de estar recordando cada año, cada temporada, y los quiero compartir contigo. Quizás sean tips, quizás sean consejos, tómalo como tú quieras. No me gusta dar consejos, así que no lo tomes como consejo, tómalo como un tip, que al final que creo que es lo mismo. Pero bueno, mi intención era ponerme en una jardinera y darles el número 1, ponerme en otra, darles el número 2, ponerme en otro lado y darles el número 3, todo alrededor del huerto. Pero contando con la situación, las inclemencias del tiempo y todo este tipo de cosas, pues ando un poquito enferma de la garganta y de por sí no puedo hablar muy recio, y todavía aparte con el viento se lleva mi voz y pues no me ganan escuchar. Ya lo intenté grabar, esta es la 4ª vez o 3ª vez que estoy grabando la entrada de este video y lo reviso y no me gano escuchar a mí misma, así que por ese motivo decidí venirme aquí adentro de la casa, donde está un poquito más controlado el ambiente y no se escucha tanto los ruidos de afuera. Uno de los tips que quisiera compartir contigo, o algo que número 1, que a mí me tengo que estar recordando cada temporada, cada año, con el paso del tiempo he llegado a comprender que el número 1, y por eso lo pongo en el número 1, es lo más indispensable a la hora de tener un huerto. Yo considero que es más indispensable a la hora del huerto es tenernos paciencia a nosotros y tenerle paciencia al huerto. La paciencia es el número 1, de verdad que es muy indispensable que aprendamos a tenernos paciencia, y más cuando apenas estamos comenzando a tener nuestro huerto. Es muy fácil que nos desesperemos cuando estamos empezando porque por algún motivo la plantita se murió, por algún motivo la plantita se emplagó, por algún motivo la semillita no germinó. Y como no sabemos mucho del tema, nos vamos a desilusionar demasiado rápido, nos vamos a desesperar incluso porque quizás no están germinando tan rápido como nosotros queremos que germinen, o porque no están creciendo tan rápido como nosotros queremos que crezcan, o porque la plaga no la pudimos combatir de la forma que nosotros creíamos que iba a funcionar ese químico que pusimos o que hicimos. Entonces sí es bien indispensable que tengamos mucha paciencia a la hora de empezar con nuestro huerto. La primavera está a la vuelta de la esquina y ahorita ya podemos encontrar en todas las tiendas que tienen todo para jardinería, o por lo menos en el área donde yo vivo hay ya todo para jardinería. Ya cada vez que voy estoy emocionada y ando mirando a ver qué puedo agarrar. Tengo vicio para comprar semillas
Y cuando nos encontramos con toda esta inmensidad de cosas en las tiendas, nos emocionamos y tratamos de agarrar todas las semillas habidas y por haber. Queremos plantar todas las variedades y en ocasiones no entendemos que cada semillita tiene su tiempo para germinar. Vamos a encontrar semillas que pueden germinar en cuestión de una semana, pero también vamos a encontrar semillas que van a tardar hasta 3 semanas en germinar, y el que nosotros no tengamos esa paciencia para entender o no tengamos paciencia desde el momento en el que pusimos nuestra semillita, van a pasar la primera semana y vamos a pensar que esas semillitas ya no funcionan, vamos a desesperarnos, quizás vamos a volver a poner semillas en el mismo lugar donde habíamos puesto esas semillas que aparentemente ya no nacieron, vamos a querer ir y revisar la tierra para ver si esas semillas están germinando. Y tristemente vamos a terminar lastimando esas semillas que pues quizás les iba a tomar 2 semanas o 3 semanas en germinar. Entonces sí es importante que tengamos paciencia cuando ponemos nuestras semillas en la tierra. Es importante también que tengamos paciencia cuando llegan las plagas. ¿Por qué es importante que tengamos paciencia? Porque de esta forma no nos vamos a desesperar. Sabemos que podemos ayudarle a la planta de alguna forma peleando esa plaga, pero no necesariamente la plaga va a desaparecer en un día. Esta plaga nos puede tomar hasta un mes para poder desaparecer, o incluso solamente se va a mantener controlada. Cada semana estarla controlando para que podamos llegar a terminar la cosecha. Es importante recordarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a recordarnos que tenemos que tener paciencia. Sí es importante que nos recordemos que todo tiene un tiempo y que tenemos que respetar ese tiempo en el huerto, tanto en nuestras vidas como en el huerto. Es importante que nos estemos recordando cada temporada, cada año, cada vez que ponemos semillitas, ya sea en semillero, ya sea en la tierra, cada vez que se nos emplagan las plantas, recordemos que tenemos que tener paciencia para poder llegar y pelear esta plaga, para poder cosechar nuestros propios alimentos o para poder crecer nuestros plantines, nuestros semilleros y poderlos llevar a la tierra o plantarlos directamente. Incluso yo hace 2 semanas, 3 semanas atrás puse directamente semilla de coliflor, lechuga y cilantro. La de lechuga nació a los 10 días, la de coliflor apenas está empezando a nacer y la de cilantro aún no nace. Sí es importante que nos recordemos a nosotros que tenemos que tener toda la paciencia del mundo, más cuando estamos en el huerto, cuando estamos empezando, cuando estamos comenzando por primera vez. Yo creo que cuando ya tenemos muchos años en este proceso plantando o cosechando nuestros alimentos, entendemos muy bien que quizás va a haber semillas que les tome un poquito más de tiempo que a otras, pero cuando apenas estamos comenzando es cuando no lo entendemos muy bien, o quizás no sabemos qué es lo que está sucediendo con esa semilla, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra planta una vez en plaga, y es ahí donde nos desesperamos y quizás sacrificamos todo y ya no volvemos a plantar. ¿Por qué? Porque luego decimos, no me funcionó, yo no sé hacerlo, y ahí nos rendimos. Entonces sí es importante tener paciencia. Punto número 2, que creo que va de la mano con la paciencia, es no rendirnos. No importa lo que suceda, no importa las circunstancias, no importa lo que pase, tanto en nuestras vidas como en el huerto, no se vale rendir, no te puedes rendir, no nos podemos rendir, pase lo que pase. Va a haber situaciones en el huerto en el que van a llegar las plagas y se nos va a contagiar todo. Y es importante, que tengamos paciencia mientras estamos peleando esta plaga, para poder entender que quizás no vamos a eliminar esta plaga, pero sí la podemos tener controlada para poder llegar a tener una cosecha con el paso de las semanas.
es importante que no nos rindamos. Algo que me solía suceder mucho al principio era que me rendía bastante fácilmente. Cuando teníamos alguna planta de tomate quizás o alguna plaga en el huerto sobre tomates, papas, chícharos, no sé, cualquier planta que se nos haya emplagado en el huerto, yo solía llegar y sacrificar todo, aventarlo al bote de basura y ya no lo volví a plantar esa temporada hasta la siguiente. Eso me solía suceder muchísimo. Te estoy hablando muchos años atrás. Con el paso del tiempo he llegado a entender que voy de la mano con la paciencia, en el que podemos pelear las plagas. No necesariamente esa plaga va a desaparecer en una semana, en 2, pero sí podemos tener controlada esta plaga cada semana, estar fumigando cada semana, estar peleando esta plaga, tratar de cortar las ramas que están contagiadas, tratar de poner fumigante, tratar de fertilizar un poquito, agregarle un poquito de nutriente a nuestra jardinera para que esta planta se recupere mucho más rápido, teniendo las vitaminas que necesita para pelear esta plaga, esté mucho más fuerte para pelear la plaga, quizás moverla a otra área en el huerto donde le pegue un poquito más de sol o le pegue un poquito más de sombra, dependiendo qué es la necesidad de esta planta. Bueno, el no rendirnos implica eso, en el que no importa lo que esté pasando en nuestro huerto, no nos podemos rendir, no podemos dejarlo y decir esto no es para nosotros, esto no funciona. El huerto nos ayuda bastante emocionalmente, y si ponemos atención en el huerto, cada temporada vamos a aprender muchísimo, muchísimo, tanto del huerto como en nuestra vida propia. Nada es para siempre, y en esto entran las plagas, en esto entra todo lo que estemos viviendo en la vida. Nada es para siempre, todo tiene un inicio y todo va a tener un final. En cuestión de las plagas, como podemos perder la paciencia, sacrificar todo, echarlo a la basura y ahí quedó, no pasa nada, volvemos a empezar la siguiente temporada, se vale hacer eso, pero también podemos pelear esta plaga, seguir luchando contra esta plaga, echarle todas las ganas y tener una cosecha al final de la temporada. Quizás no la cantidad de cosecha que íbamos a tener si esta planta no se hubiera emplagado, pero sí un poquito más de cosecha que si hubiéramos sacrificado esta planta, porque si lo hubiéramos sacrificado no hubiéramos tenido una cosecha. La temporada pasada nosotros empezamos a pelear con el tizón temprano en los tomates. Nuestras plantas de tomates se nos contagiaron de tizón temprano y tristemente se fue una plaga, se fue una planta, se contagia la otra. El tizón temprano se contagia a través de la tierra, a través del viento, se va esparciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que mientras estén las plantas pegaditas una con la otra, la plaga se va a ir yendo, va a seguir avanzando, pero hubiera sido muy fácil para mí haberme rendido con mis 50 plantas de tomate, llegar y sacrificarlas todas, no pasa nada, volvemos a empezar la siguiente temporada, porque ya era demasiado tarde para mí volver a empezar con tomates. Lo que decidí hacer fue pelear la plaga. Cuando empezamos a pelear la plaga, yo te puedo decir que la plaga no desapareció en cuestión de una semana, no desapareció en 2 semanas, incluso no desapareció en un mes, pero sí logramos cosechar bastante tomate en esa temporada. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de cosechar 209.5, creo que fueron, libras de tomate de todas esas plantas de tomate que estaban emplagadas, pero estuvimos constantemente peleando nuestra plaga de tizón temprano. Cada semana iba y fumigaba, cada semana estaba tratando de podar nuestras plantas para que me quedé sin pila, qué raro en mí. Bueno, cada semana peleábamos esta plaga, cada semana le echábamos muchísimas ganas. Hubo momentos en los que sí creí que no íbamos a ganar la batalla contra el tizón temprano, pero al final pudimos mantener controlada la plaga. La plaga nunca se fue del huerto, la plaga no desapareció del huerto, pero sí pudimos cosechar, sí pudimos tener tomate para todo nuestro año del 2025.
Y vamos, no voy a tener la necesidad de comprar tomate hasta que empiecen a nacer nuestras plantas otra vez, empiecen a dar. Yo este año no voy a comprar tomate en todo un año, pero esto no hubiera sucedido si yo me hubiera rendido cuando esas plagas llegaron. Otra plaga con la que estuvimos peleando, que creo que esta sí fue una plaga que me quebró emocionalmente, fue la plaga de los ratones. Llegamos a un punto en el que sí contemplé no solo decir ya no vuelvo a plantar, ya no hallaba más que hacer. Peleamos la plaga de los ratones, hice experimentos, calamos un montón de trampas. Hoy en día te puedo decir que está medio que controlada, no está controlada del todo, no está controlada del todo, pero sí está medio que controlada la plaga. Ya no se han comido muchas cosas, ya no están escarbando tanto en las jardineras. Era cuestión de que se acabara el fertilizante que habíamos utilizado en aquella temporada. Un error que cometí en el huerto fue agregar ese tipo de fertilizante y poner repelente. Esos fueron mis errores más fuertes el año pasado. Aprendo de mis errores, me gusta aprender de los errores, por ese motivo, por eso es importante también llevar un diario en el huerto en el que vamos apuntando qué es lo que estamos haciendo para cuando lleguemos al punto en el que vienen las consecuencias, sabemos qué fue lo que hicimos mal para no repetirlo en la próxima temporada. Así que no nos rindamos, pase lo que pase, no te rindas en tu huerto, que si ese semillero no se logró, que si ese semillero se estiró, no importa, podemos volver a empezar, podemos rescatar ese semillero, podemos rescatar esa plantita que se está emplagando, podemos pelear las plagas, podemos seguir luchando todos los días para poder tener un huerto bonito y poder tener una cosecha en nuestra mesa. El huerto no solo me ayuda a mí emocionalmente, sino también económicamente. Es una de nuestras fuentes, no de ingresos, porque en realidad no recibo un ingreso por el huerto. Yo no vendo mis vegetales. Todo lo que cosechamos dentro de nuestro huerto es para preservarlo a largo tiempo, para no tener que comprarlo en la temporada en la que no hay, como por ejemplo los tomates, los chiles, el ejote, cilantro, etc. Sí, reconozco que hay algunos vegetales que termino comprando en la tienda porque ya se acabaron en el huerto, porque aún no empieza la temporada o porque ya no lo tengo almacenado en mi alacena, pero trato de conservar a largo plazo, trato de deshidratar, de hacer envasados, de hacer conservas, de congelar, de hacer circo, maroma y teatro para yo poder alargar mi temporada, para yo poder tener ese vegetal que más gasto dinero en la tienda en comprarlo, para yo poderlo tener guardado para mucho tiempo y no tener que utilizar eso, o más bien no tener que comprarlo en la tienda. Bueno, no nos rindamos, no se vale rendirse. Punto número 3, creo que sí me ven, porque no gano, mira, no traigo lentes. Traigo mis notitas, mis acordeones que hacía en la prepa. Bueno, eso no se lo cuenten a mi mamá ni a los maestros. Punto número 3. Ok, tener miedo a hacer trasplantes. Algo que me aterraba cuando yo recién empecé a hacer semilleros era eso, era separar mis semilleros. Y se recomienda mucho en internet en el que si pones 2, 3 semillitas, si nacen las 3, sacrifiques los más débiles y le des la oportunidad al más fuerte de sobrevivir y seguir creciendo. Yo soy de la idea hoy en día, porque antes solía practicar ese método, te estoy hablando hace muchos años atrás, yo solía practicar ese método, pero las semillas están caras como para estar desperdiciando 2 de cada 3. Entonces, hoy en día, con el paso de los años, he aprendido a separar mis semilleros. He aprendido que las raíces de esos semilleros, de esos plantines, son muy fuertes. No les tengamos miedo. Siempre y cuando las agarremos con cuidado, con delicadeza, esa semilla o esa raíz de ese semillero, de ese plantín, va a sobrevivir. Algo que me gusta hacer es hacer siempre los trasplantes después de las 5 de la tarde, tanto en semillero como en planta fuera en el huerto. Siempre que voy a llevar al huerto
el plantín dentro de mi casa del semillero hacia el huerto. Lo voy a hacer por las tardes. Otra cosa que también hago es que siempre y cuando voy a hacer un trasplante dentro del huerto, ya sea que nació en algún lugar y no me gusta ahí y la voy a pasar a otra parte en el huerto, siempre lo voy a hacer después de las 5 de la tarde. Cuando nacen muchas semillitas en un solo semillero y las quiero separar, siempre lo voy a hacer después de las 5 de la tarde. ¿Por qué después de las 5 de la tarde? El plantín, semillero o planta va a sufrir bastante con el proceso, se va a estresar y no va a tener el tiempo suficiente para recuperarse si lo hacemos muy temprano por la mañana, porque empieza el calor fuerte del sol. Si empieza a salir el sol a las 10 de la mañana, aunque lo hagamos a las 9, 8 de la mañana, empieza la hora de calor y ese plantín o esa raíz de ese semillerito va a empezar a estresarse y muy probablemente va a morir durante el día. En cambio, si lo hacemos después de las 5 de la tarde, las 4:30 de la tarde, 5, 6 de la tarde, este plantín, ese semillerito o esta planta va a tener toda la tarde, toda la noche y toda la mañana del día siguiente en recuperarse para poder estar un poquito fuerte o más fuerte a la hora del sol, a las horas más fuertes del sol, que sería la hora de las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, que hace bastante calor. Otra cosa que hago siempre es que en cuanto hago los trasplantes, sí es importante que reguemos en abundancia ese semillero, esa plantita, ese plantín, que lo reguemos bastante, porque cuando nosotros regamos el agua va a caer y va a empujar esas raíces hacia donde van a empezar a agarrar su propio camino y la tierra va a empezar a compactarse alrededor de la raíz sin lastimarla. En cambio, cuando nosotros la plantamos y nosotros empujamos la tierra, muy probablemente vamos a lastimar las raíces de ese plantín, las raíces de ese semillero. Por ese motivo me gusta hacerlo después de las 5 de la tarde y aparte regar lo suficiente una vez hacemos el trasplante. Pero suelo reconocer que años atrás me aterraba muchísimo hacer los trasplantes y más porque no sabía que había un horario para hacerlo. Bueno, no es que exista un horario, va a haber quienes me digan que ellos lo hacen a las 6 de la mañana y les funciona. Sí. Yo te puedo decir que sí funciona, pero tu plantín sufre más durante el proceso. 2, tenemos que cubrirlo para la hora más fuerte del sol. Es importante que lo cubramos y en ocasiones no tenemos ni el tiempo para estar al pendiente de ese plantín, ni tampoco tenemos quizás los materiales que necesitemos para poder ponerle un tablón encima o un cartoncito encima o quizás una sábana encima para que no le pegue tan directo el sol. Entonces, si lo vamos a hacer de todos modos y nos vamos a ahorrar trabajo, pues mejor te recomiendo hacerlo después de las 4:30 de la tarde y de esta forma tu plantín se va a recuperar durante la tarde, toda la noche y parte de la mañana. Entonces, para cuando empiece el sol a dar muy fuerte, tú ya no vas a tener que hacer todo este proceso de ponerle algo de sombra, tratar de hacer circo, maroma y teatro para que este plantín sobreviva o esta planta sobreviva. Algo que también hago con los trasplantes o que me costaba muchísimo entender es, por ejemplo, cuando hacemos un trasplante de una planta que supongamos es una planta de tomate y ya está de este tamaño o quizás más grande, siempre queremos sacar la cantidad de tierra solo alrededor en un pedacito así. No, cuando hacemos un trasplante tratemos de sacar toda la cantidad de tierra donde creemos que va a haber raíces. Levantemos con todo el espacio. Si nuestra planta mide 30 centímetros, tratemos de sacar aproximadamente lo de 30 centímetros de diámetro en esa planta de tierra, levantar todo completo y llevarla a otro lugar. Sí se puede hacer trasplantes de plantas que ya tienen vegetales, que ya tienen
su plantita, ya tiene su vegetal ahí, como de tomate, de calabaza, de pepino, de melón. Sí, yo lo he hecho antes, pero sí es importante que se haga después de las 5 de la tarde y con mucho cuidado, tratando de no lastimar las raíces, tratando de que agarremos con bastante tierra, no nada más el espacio donde está el tronco y todo directo, sino que levantemos completo, con todo y tierra. Algo que eso yo no lo entendía. Yo en un principio me causaba muchísimo estrés hacer trasplantes o separar semilleros, y hacía este tipo de práctica en el que iba y sacrificaba los plantines que están más débiles para no separarlos. Aún hoy en día no lo hago, no separo cuando hago plantación directa, no separo, pero dejo crecer todas esas semillas y voy cosechando conforme voy creyendo. Lucas está atrás de ustedes y está roncando. Voy cosechando. Lucas está roncando. Conforme van creciendo estos plantines, como por ejemplo ahorita que plantamos nuestras lechugas hace 3 semanas, bueno, casi 3 semanas. En algunas pusimos de a 2 semillitas, en algunas pusimos de a 3 semillitas, y donde nacieron 3 semillitas yo voy a dejarlas crecer, y conforme van creciendo yo voy a ir cosechando hasta dejar una sola. Voy a ir, y conforme va creciendo la más grande, esa es la que voy a ir y cosechar, me la voy a comer, y le damos espacio a las otras 2 a que terminen de crecer. Vamos y cosechamos la que sigue, vamos y damos espacio a la última a que termine de crecer. Eso es lo que me gusta hacer. Pero cuando lo hacemos en semilleros es importante que tengamos ese cuidado con nuestras semillas, tratar de masajear un poquito el semillero para que las raíces se despeguen una con la otra, tratar de no lastimarlas. No le tengamos miedo a hacer los trasplantes, las raíces son muy fuertes, los plantines son muy fuertes, a pesar de que se ven de este tamaño, son muy fuertes y aguantan bastante. Punto número 4. Plantar más de lo que podemos controlar. Esta de verdad que yo suelo cometer mucho este error, en el que suelo plantar de más en cantidad y al final no tengo el espacio suficiente para tener todas esas plantas, y ando haciendo movimientos en el huerto, termino poniendo un montón de cosas en una sola jardinera y todo muy apretadito. Las plagas llegan, se contagia una, se contagia la otra, se va la que sigue y al último se me contagia todo. Esto trato de no cometer este error, o trato de hacerlo, de aplicarlo en cada temporada. Me tengo que estar recordando a mí misma que no tengo que plantar más de lo que no puedo controlar. En ocasiones me emociono poniendo las semillas en el semillero y termino poniendo semillas de más, y al final nacen todas, y el último me veo con la necesidad de hacer espacio en diferentes lugares en el huerto. Otra cosa es que cuando llegan las plagas se contagia una y se te contagian todas. Se va una con la otra, con la otra, con la otra. Entonces, algo que sí tenemos que como recordarnos un poquito, que no plantemos más de lo que no consumimos. En este caso sería así, en el que no plantemos más de lo que no vamos a consumir. Si tú por semana consumes 2 lechugas, entonces cada semana puedes hacer un semillero con 2 plantitas de lechuga, 4 plantas de lechuga cada semana, o cada 15 días con 4 plantas de lechuga, porque así tú cada semana vas a estar cosechando tu planta de lechuga para que tú puedas comer con tu familia. En el caso de los tomates, que es muy diferente en caso de la lechuga, porque la lechuga es cosecha de una sola vez, en cambio la planta de los tomates la plantas hoy y sigues cosechando cada semana por bastante tiempo. Y aparte la planta de tomate solamente la puedes tener una sola vez en el año, en cambio la planta de lechuga la puedes estar plantando cada 2 semanas, cada 3 semanas o cada mes, dependiendo qué tanto la consumen en tu casa. Bueno, en el caso de los tomates, yo por ejemplo el año pasado
Pues fue voluntad de Dios que esto sucediera. Mi intención era vender la mitad de las plantas de tomates que tuvimos en el huerto. Pusimos 66 plantas de tomates en semillero, 66 semillitas o 66 semilleros hicimos. Y mi intención era vender por lo menos 30 y quedarme con 30. Quizás regalaba un poquito de plantitas a los maestros o a los familiares cercanos, y tristemente no pude hacerlo, no pude venderlas. Entonces al final me quedé con 50 plantas de tomate en el huerto. 50 plantas de tomate parece que no es mucho, pero sí es bastante, y más a la hora de la cosecha, a la hora de procesar esos alimentos. Cuando empieza la temporada de cosecha, y que no solamente empieza la temporada de cosecha en tomate, sino también en chile, en cebolla, en cilantro, en repollo, en otro tipo de vegetal, te ves con tantas cosas que tienes que hacer en un solo día, y no puedes perder la oportunidad de guardar o de procesar esta cosecha, porque si tú lo dejas ahí, puede que se madure de más, puede que se vaya a semilla en caso de que no sea tomate, porque por ejemplo el ejote se puede ir a semilla, no lo cosechas en el momento, se va a semilla y pues ya entonces lo cosecharías, pero ya como frijol y no como ejote. Entonces, en cuestión de los tomates, pues llegué al punto en el que ya no había qué hacer con tanto tomate. Hubiera sido muy fácil que yo hubiera sacrificado la mitad de las plantas, pero me dolía sacrificarlas, me dolía echarlas a la composta, y decidí ponerlas todas en el huerto, y al último teníamos 50 plantas de tomates en el huerto y yo no hallaba qué hacer con tanto tomate. Llegamos a un punto en el que pues ya habíamos llenado nuestros congeladores, ya habíamos hecho todos nuestros envasados de salsa, empecé a deshidratar tomate. Cosechamos tomate a lo grande. Fue el año, literalmente el 2024 fue el año de los tomates aquí en mi huerto, mi casa. Tuvimos muchísimo tomate, pero yo sé que ese es el lado bonito del tomate, pero cuando llega el momento de la cosecha y que llega el momento de procesar toda esta cantidad de tomate, más aparte tienes otros cultivos en el huerto, es importante no solo tener paciencia, no rendirnos, sino que aprender que no necesariamente yo necesitaba 50 plantas de tomate en mi huerto, hubiera sido suficiente con 30, porque 30 hubiera yo podido controlar más fácilmente en cuestión de la plaga, hubiera yo podido procesarlo mucho más rápido sin tener que tenerlo tirado aquí en mi piso de mi mesa, de mi comedor, porque literalmente teníamos tomates en el piso, aquí a un lado en la barra, en el comedor, en la cocina. Teníamos tomates tirados por todos lados porque ya no hallábamos qué hacer con tanto tomate. No lo quería perder, no lo quería regalar, no lo quería echar a la composta, quería guardarlo, procesarlo, porque es de esta forma yo sé que en 6 meses me iba a ayudar económicamente para no tener que comprarlo en la tienda, ya fuera deshidratado, en cápsula, en salsa, en lo que sea. Yo no tenía que utilizar de mi dinero para comprarlo en la tienda, y ya lo tenía aquí. Entonces me veo con esta gran cantidad, eran 209 libras de tomate, que lógicamente no se cosecharon en un solo día, pero cada semana estábamos cosechando 10, 15, 20 libras de tomate. Todos los días íbamos al huerto y sacábamos tomate. Y pues todos los días hay que estar procesando tomate, y uno hace otras cosas, no necesariamente tienes el tiempo específicamente para procesar tu tomate. Entonces sí, el que plantemos cantidades exageradas de nuestros vegetales, a la larga, pues aquí es donde nos encontramos en el hecho de que de una forma o de otra tenemos que guardar esta cosecha, tenemos que preservarla de una forma, y necesitamos el tiempo para hacerlo, e incluso el espacio donde lo vamos a guardar. Entonces el punto número 4 es eso, el que no debemos de plantar más de lo que no podemos controlar, ya que a la larga, pues con el paso de los años, yo aún sigo cometiendo este error porque me duele sacrificar en ocasiones plantas, pero sí trato de recordarme a mí misma en el que no necesito 100 plantas de tomate.
Fue voluntad de Dios que yo tuviera 50 el año pasado. Este año no planeo tener tantas. Mi intención es tener cuando mucho 30 plantas de tomate porque voy a tener un poquito más de tiempo para poder procesar otros cultivos como la cosecha de ajo, por ejemplo, que hasta ahorita van muy bien nuestros ajos y creo que vamos a tener muy buena cosecha de ajos este año. Entonces, pues también otra de las cosas que creo que planté ajo de más este año. El año antepasado no tuvimos ajos, pero este año creo que me pasé de la cantidad de ajos que planté, no solo porque ahora no tengo el espacio o esas jardineras disponibles para tener en otros cultivos, sino que cuando se vea la cosecha de ajo, yo tengo que buscar una forma de procesar ese ajo, de guardarlo a largo plazo, de tenerlo ya sea en el refrigerador o congelado o deshidratado. Y pues ahí me voy a ver a las carreras tratando de guardar 290 cabezas de ajo, porque pusimos 290 dientes de ajo en el huerto, que de esos 290 han nacido como un 90% de todas las cantidades de ajos que pusimos, así que yo creo que vamos a tener muy buena cosecha de ajos este 2025. Número 5. Es importante, bueno, creo yo que es la forma en la que yo he aprendido muchísimo en el huerto. El número 5 es animarnos a experimentar en nuestro huerto. Esto a mí me ha ayudado desde que yo empecé a plantar mis vegetales. Yo me he propuesto hacer experimentos cada temporada. Este año tenemos como experimento una jardinera de dientes de ajo o de ajo que no estamos cubriendo por las heladas, que la estamos dejando que crezcan los ajos a como la voluntad de Dios. Y otros años hemos tenido ajos que los plantamos en primavera y se terminan de cosechar, pues ya sería en el inicio del otoño, que se me llegan a emplagar porque empieza el calor, porque un montón de cosas. También el chícharo, por ejemplo. El chícharo es una de las cosas que me gusta tener cada año aquí en el huerto. Este año no lo tuvimos, pero no me duele tanto porque todavía tengo cosecha del año anterior. Así que ahora para el 2025 en septiembre vamos a plantar chícharo y vamos a plantar bastante cantidad para poder cosechar en el 2026. Bueno, no me adelanto todavía tanto, pero uno de los experimentos que he hecho, y voy a poner como ejemplo el chícharo. El chícharo yo antes solía ponerlo en primavera para cosecharlo a finales del verano y siempre terminaba emplagado totalmente, y no siempre tenía muy buena cosecha y terminaba rindiéndome con el chícharo, terminaba echándolo a la basura porque antes no solía poner nada que se emplagara en mi composta. Hasta este año empecé a hacerlo. Vamos a ver cómo nos funciona. Ese es otro experimento que estamos haciendo. En el caso del chícharo, poco a poco empecé a experimentar y a plantarlo en diferentes etapas del año, ya sea en primavera para cosechar en finales de otoño, finales de verano, o en verano para cosechar en otoño, o en otoño para cosechar finales del invierno, y así me iba. Entonces, poco a poco he entendido o he aprendido en el que el chícharo le va mucho mejor en la época de otoño-invierno para ser cosechado a principios de primavera. De esta forma descubrí que el chícharo resiste muy bien las heladas, temperaturas de hasta 27-28 grados Fahrenheit. No sé cuántas en centígrados, pero en Fahrenheit las resiste muy bien, que yo creo que serían como 0 grados centígrados o 1 grado, 2 grados centígrados, donde ya te cae hielo y que puedes tener escarcha en los carros, temperaturas como esas, y resiste muy bien y no se emplaga. En cambio, cuando yo lo plantaba en primavera para cosecharlo a finales del verano, mis plantas de chícharo terminaban todas emplagadas y no cosechaba la misma cantidad de chícharo
que ahora llego a cosechar cuando lo planto en otoño para ser cosechados a finales del invierno, principios de primavera. Cosechamos el doble de cantidad y aparte las plantas crecen mucho más sanas, más resistentes. No tengo que estarlas regando tanto porque empiezan las lluvias, porque el clima no es tan caliente. Descubrí eso, que el chícharo no le va muy bien en la época de verano, le va mucho mejor en la época de invierno o en la época de otoño. Otras cosas que he descubierto, por ejemplo, es que los ajos les va mucho mejor en la época de otoño para ser cosechados a finales del verano. La coliflor, el brócoli, muy probablemente los puedo tener en la época de primavera y verano, siempre y cuando los plante en lugares donde les dé un poquito más de sombra. Bueno, a lo que voy es que te animes a experimentar en tu huerto, dependiendo los lugares en las áreas en tu huerto. Uno aprende a identificar con el paso del tiempo qué áreas les toca más el sol en su huerto, qué áreas les toca más la sombra durante el día, y experimentemos qué cultivo le va mucho mejor en la sombra en la época de verano, o plantémoslo en invierno en la sombra, ver cómo funciona solamente como método de sacrificio básicamente, o método de experimento en el que vas a descubrir si el betabel le va a ir bien en invierno en la sombra, o si le va a ir bien en invierno en el sol, o si le va a ir bien en el verano en el sol o en la sombra. Experimenta, anímate a experimentar de esa forma, no tanto a experimentar en vegetales que nunca has cultivado, sino a los vegetales que tú ya conoces, que tú ya sabes cómo combatir las plagas, que son vegetales que tú has tenido todo el tiempo en tu huerto, pero siempre las plantas en el sol o en la sombra o en tales horas. Anímate a experimentar en qué otras partes de tu huerto le va a ir muy bien a ese vegetal. Yo, por ejemplo, descubrí que a las calabazas les va mucho mejor pegado todo alrededor de la cerca, porque les toca mucho más la sombra durante la mañana y las flores de la calabaza están abiertas por más tiempo. Llegan las abejitas, van, polinizan, hacen su trabajo. Yo no lo tengo que hacer manualmente porque las abejitas tienen el tiempo de venir, trabajar en esas florecitas, porque aún no les toca el sol. En cambio, si yo las pusiera las calabazas pegadas al otro extremo de mi patio, pegadas a mi garage, en las primeras horas del sol esas flores se van a cerrar y entonces van a venir las abejitas y esas flores van a estar cerradas, no van a ser polinizadas. Yo voy a tener que hacerlo manualmente, o muy probablemente el fruto de esa planta de calabaza sea sacrificado y no nazca nada. Entonces he aprendido por método de experimento, tratando de mover los cultivos en diferentes áreas de mi huerto. Yo sé que en tal parte le va a ir mejor, quizás en otro lado no le vaya tan bien, pero tampoco le va a ir tan mal. Así que anímate a experimentar en tu huerto, en diferentes lugares. Planta lo que usualmente ya plantas, plántalo en áreas donde quizás tú crees que no le va a ir bien y a lo mejor descubres que le va a ir mucho mejor. Punto número 6. Voy a tratar de ser más rápido posible para no alargar más este video, porque creo que va a quedar un poquito largo. Yo soy de las que habla y nunca se calla. Punto número 6. Plantar lo que más comemos. Una forma de ayudarnos económicamente en nuestro huerto es plantar los vegetales que más consumimos, tratar de tenerlos en nuestro huerto todo el tiempo. Yo, por ejemplo, el cilantro lo consumimos bastante, y el cilantro es uno de los vegetales que puedes tener todo el año, dependiendo el área en tu huerto. Todo el año, diferente área, me refiero a, por ejemplo, en el tema de la experimentación, en el tema de experimentar, en el que el cilantro, por ejemplo, época de otoño-invierno lo puedes poner en el sol y le va muy bien. Época de primavera, en el sol, le va muy bien. Época de verano, ponlo más donde le pegue un poquito de sombra, o más horas del día en la sombra que en el sol, o más las horas más fuertes de calor, ponlo en la sombra que en el sol. De esta forma vas a poder tener tu cilantro todo el año y no vas a tener que comprarlo en la tienda. Cada semana te vas a estar ahorrando lo que
usualmente gastarías en la tienda por comprar el cilantro. Entonces, si cada semana tú tienes cilantro, lechuga, espinaca, acelga, esta temporada tienes también tomate, tienes también calabaza, tienes chiles, tienes cebolla, tienes papas, imagínate todo lo que te ahorrarías nada más de tu huerto, que tú ya no tendrías que comprar en la tienda. Entonces, algo que he aprendido y que antes me costaba bastante era eso, en el que yo quería plantar todas las semillas habidas y por haber que yo había encontrado en la tienda, dependiendo a la tienda que hubiera ido, dependiendo al lugar donde hubiera conseguido esas semillas. Y, por ejemplo, en el paso del tiempo descubrimos que yo ya no planto berenjenas porque las berenjenas no nos gustan y no tiene caso estar ocupando un espacio en mi huerto en una planta de berenjenas o en 5 plantas de berenjenas cuando no las vamos a consumir, no nos las vamos a comer, no nos gustan, y en ese espacio yo puedo tener otros cultivos que sí consumimos, que sí podemos estar cada semana cosechando, que sí vamos a estar consumiendo y que sí nos gusta. Otro cultivo que también planté, pero no es que me arrepienta, no me arrepiento, pero no lo volvería a tener en mi huerto, es la calabaza bule. Creo que ocupa un espacio demasiado grande. Es una planta muy bonita, pero es ornamental. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en mi repisa y es una decoración nada más. En cambio, si yo hubiera dedicado esa jardinera o ese espacio para cultivar tomate o quizás chícharo o quizás ejote, hubiera tenido cosecha, hubiera ahorrado un poquito más. Otra cosa que ya hemos aprendido y que tampoco comemos es el tomatillo. O sea, sí lo comemos, pero me sale mucho más barato ir a la tienda y comprarlo que estar ocupando ese espacio en tener tomatillo, por ejemplo, porque no es un cultivo que yo consuma demasiado. Algo que tomé la decisión el año pasado fue en ya no volver a plantar elote aquí en el huerto. El elote atrae demasiado a los ratones y los tenía que cosechar siempre antes, cuando en época de elote te puede costar hasta 50 centavos un elote en la tienda. Entonces me sale mucho más barato comprar el elote que estar ocupando una jardinera completa en 10, 30 plantas de elote y no llegar a cosecharlo porque los ratones se lo comen. Entonces yo te recomiendo a ti que te ayudes de esa forma. Una forma de ayudarnos económicamente sería plantando lo que más consumimos para no tener que comprarlo en la tienda. Ocupa el espacio que pudieras utilizar en, no sé, cualquier planta ornamental, cualquier planta que quizás descubriste que no te gusta, ya no la vuelvas a plantar, mejor ocupa ese espacio para poner los vegetales que sí te gustan. Quizás es la calabaza zucchini, o quizás es una planta de tomate, quizás es lechuga o espinaca, pak choi, no sé, planta lo que más comes. Eso es lo que debes de tener en tu huerto. Ocupa el espacio para eso, para plantar lo que más consumes. De esta forma tú no tienes que comprarlo en la tienda, no tienes que estar gastando dinero que puedes utilizar quizás en consultas médicas, en medicamentos, o por qué no en comprarte algo para ti, algo para tus niños. ¿Pero por qué? Porque tú ya lo tienes en tu huerto, ya no tienes que entregarle tu dinero a una tienda o a alguien más. Bueno, estos fueron los 6 puntos que creo que a mí me han ayudado y que me recuerdo a mí misma todo el tiempo. Cada temporada me los estoy recordando, en el que no nos podemos rendir, nos animemos a experimentar, en el que plantemos más lo que más comemos, en el que no plantemos más de lo que no podemos controlar, en el que no nos rindamos, creo que ese ya lo repetí, en el que nos tengamos paciencia. Bueno, creo que estos 6 puntos
son algo que a mí me han ayudado y espero y te ayuden a ti en tu huerto, en tu vida, en tu etapa en la que tú te encuentres. Espero también que el video de hoy te haya gustado. Te invito a suscribirte si aún no lo haces. También te invito a seguirnos en Instagram. Apenas andamos tratando de hacer nuestros pininos en Instagram. No soy muy buena para las redes sociales, pero estoy tratando de crecer un poquito más en el canal, crecer un poquito más en Instagram, así que te invito a seguirnos en Instagram. Y pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.